Bien, vamos a entrarle al material que nos compartieron. A primera vista es algo que nos va a dar un flashback a la secundaria. Una simple hoja de trabajo de matemáticas sobre cómo calcular el área de figuras geométricas. Sí, totalmente. De esas que uno llenaba casi en automático, ¿no? Pero como suele pasar con las cosas que parecen simples, si le rascas un poquito, pues encuentras una lógica bastante profunda. Totalmente. Tenemos aquí las definiciones de área, un par de ejemplos con cuadrados, rectángulos y luego los clásicos ejercicios para resolver. Pero la misión aquí, digo, no es sacar la calculadora y ya. Eso no tiene chiste. No. La idea es desempacar la lógica. O sea, ¿por qué estas fórmulas son así y no de otra forma? ¿Qué ideas fundamentales se esconden detrás de lado por lado o base por altura sobre 2? Vamos a explorar un poco la elegancia que hay aquí. Pero raramente nos preguntamos por qué la multiplicación es la operación correcta. Lo que tenemos en esta hoja es básicamente el punto de partida del pensamiento abstracto en geometría. Ujú. Es el viaje de lo tangible, de contar cuadritos como si fueran, no sé, mosaicos en un piso, a crear un lenguaje simbólico, el álgebra, que nos permite predecir y calcular sin necesidad de ver o tocar. Ese salto de lo visual a lo simbólico es el verdadero núcleo de la discusión. De acuerdo. Pues empecemos por el principio, con la definición que da el documento. Dice que el área es el número de unidades cuadradas que caben en una superficie. Me gusta esa definición. Es muy física, muy visual. Sí, Literalmente es como preguntar, si quiero ponerle piso a mi cocina, ¿cuántos mosaicos cuadrados necesito? es la analogía perfecta. Y eso nos lleva a la primera gran idea, la unidad de medida. La hoja menciona el metro cuadrado, el centímetro cuadrado, y nos muestra ese cuadrito azul de 1 centímetro por 1 centímetro. Esa es nuestra pieza fundamental del Lego. Todo lo demás se va a construir a partir de ahí. ¿Ok? Y aquí me surge la primera duda que nunca me planteé en la escuela. ¿Por qué un cuadrado? Entiendo que encajan bien, pero, por ejemplo, los hexágonos de un panal de abejas también encajan perfecto, sin dejar huecos. ¿Podríamos tener una unidad de área hexagonal? O sea, ¿por qué el cuadrado ganó la batalla? Esa es una pregunta excelente, porque toca el corazón de por qué elegimos ciertos sistemas y no otros. Y tienes toda la razón, ¿eh? Los hexágonos teselan el plano perfectamente, igual que los triángulos equiláteros. Teóricamente podríamos medir el área en unidades hexagonales. Claro, De hecho, las abejas lo hacen y es la forma más eficiente de dividir un espacio. Pero para los humanos, el cuadrado tiene una ventaja matemática gigantesca. Sus lados son perpendiculares y de igual longitud. Esto se alinea perfecto con nuestro sistema de coordenadas cartesianas, los ejes X y Y. claro, con los ejes. Calcular el área se vuelve tan simple como multiplicar dos números. Con hexágonos, la matemática se complica. Muchísima más. Así que elegimos el cuadrado no porque sea la única opción, sino porque es la más práctica y elegante para nuestro sistema de cálculo. Vaya, o sea que es una decisión de conveniencia, pero una muy bien pensada. Y esta necesidad de medir el área no es un capricho académico. Pienso en los antiguos egipcios. Absolutamente. Para ellos, medir el área era un asunto de supervivencia. Cada año el río Nilo se desbordaba e inundaba los campos de cultivo, borrando las divisiones entre las parcelas de tierra. Mm, Cuando las aguas bajaban, los escribas, que eran los matemáticos de la época, tenían que recalcular los límites y las áreas de cada parcela para poder cobrar los impuestos correctamente. Su geometría nació de una necesidad práctica y urgente de medir superficies. órale. Usaban métodos increíblemente ingeniosos, muchos de los cuales son la base de lo que vemos en esta hoja de trabajo. Entonces, cuando un alumno de secundaria se pregunta, ¿y esto para qué sirve? La respuesta es que, bueno, literalmente sirvió para fundar civilizaciones. Ahora, aquí es donde se pone bueno el asunto. Ajá. El documento nos muestra un cuadrado de 2 por 2 centímetros, que tiene 4 centímetros cuadrados de área, y un rectángulo de 4 por 2 centímetros, con 8 de área. Obviamente podríamos contar los cuadritos verdes uno por uno, pero luego nos da la regla, el atajo, lado por lado, o largo por ancho. Y ese es el salto conceptual del que hablábamos. Es el paso de la aritmética, de contar, al álgebra, a generalizar.
es dejar de ver 4 cuadritos y empezar a ver 2 filas de 2. Claro. O dejar de ver 8 cuadritos y ver 2 filas de 4. La multiplicación es, en esencia, una forma súper eficiente de hacer una suma repetida. En lugar de 1 más 1 más 1 más 1, simplemente decimos 4 por 2. Recuerdo que en la escuela sentía que eran solo eso, un montón de reglas para memorizar. Nunca nadie me explicó que multiplicar era simplemente una forma inteligente de contar filas y columnas. Si lo hubieran hecho, probablemente habría entendido la fórmula en lugar de solo escribirla en un examen. Y la hoja refuerza esta idea cuando pide la expresión algebraica únicamente con letras. Exacto. Pasar de 4 por 2 es 8 a largo L por ancho A es igual al área A, ahí es donde ocurre la magia. Acabas de crear una máquina, una herramienta universal que funciona para cualquier rectángulo, sin importar si mide centímetros o años luz. O si los lados son decimales. O si sus lados son números enteros o decimales súper extraños. Exacto. Has codificado un patrón físico en un lenguaje simónico y predictivo. Vamos a aplicarlo a los ejercicios. El primer cuadrado tiene un lado de 3.2 centímetros. La fórmula L por L nos dice 3.2 por 3.2, que es 10.24 centímetros cuadrados. Ujú. Ajá. Y para el rectángulo de 4.5 por 3.3 centímetros es 14.85. La fórmula nos da la respuesta al instante. Intentar dibujar eso y contar 14.85 cuadritos, muchos de ellos siendo pedacitos en los bordes, sería una locura. Y ahí radica el poder de la abstracción. La fórmula maneja toda esa complejidad por nosotros. No nos importa que los números no sean redondos. El principio, la relación entre las longitudes de los lados y el espacio que encierran, es inmutable. Pasamos de una acción física, contar, a una operación mental, multiplicar, que es infinitamente más potente y escalable. Ok, esto de los rectángulos parece casi de sentido común una vez que lo piensas así. Multiplicar dos lados. Son figuras ordenadas, predecibles. Pero me imagino que la cosa se complica cuando las figuras no son tan cuadradas. Y justo el siguiente punto en la hoja es el triángulo, que ya no tiene esa estructura de filas y columnas tan obvia. Aquí es donde la geometría se pone verdaderamente elegante. La fórmula dice, se calcula multiplicando la medida de la base por la medida de la altura y dividiendo el resultado entre 2. Y aquí sí me detengo. Un momento. Base por altura. Eso me suena a lo que acabamos de hacer con el rectángulo. Ajá, ¿te suena familiar? Pero, ¿por qué de repente hay que dividir entre 2? Y más importante aún, ¿por qué la altura? En un rectángulo los lados son las medidas obvias. Pero en un triángulo, sobre todo en uno irregular, la altura es una línea imaginaria que va desde un vértice hasta la base. ¿Por qué esa medida? Y no, digamos, la longitud de uno de los otros lados. No es nada intuitivo. Esa es la pregunta clave, y es la que demuestra que estás pensando como un matemático, cuestionando las definiciones. La respuesta es brillante. La razón por la que usamos la altura y luego dividimos entre 2 está conectada. Al usar la base y la altura perpendicular, lo que estamos haciendo implícitamente es construir una figura que ya conocemos muy bien. ¿El rectángulo? El rectángulo. Imagina que tomas cualquier triángulo, no importa lo raro que sea, y construyes una caja rectangular a su alrededor usando su misma base y su misma altura. Ah, ok, como si lo enmarcaras en un rectángulo perfecto. Exactamente. Y ahora viene la revelación. Si observas ese triángulo dentro de su caja rectangular, te darás cuenta de algo increíble. El área del triángulo es exactamente la mitad del área de ese rectángulo que lo contiene, siempre. Wow. El área del triángulo está calculando el área de toda la caja. Claro. El dividido entre 2 es el paso final donde decimos, gracias caja por ayudarme a medir, pero a mí solo me interesa la mitad de tu espacio, que es donde vive mi triángulo. Claro. Es cortar un sándwich de caja por la diagonal. De un rectángulo sacas dos triángulos idénticos. Es una idea tan simple y tan potente. Por eso se necesita la altura perpendicular, porque esa es la dimensión que define el rectángulo contenedor. Ahora todo tiene sentido. Y lo maravilloso es su universalidad. La hoja de trabajo muestra 3 triángulos de aspectos muy distintos. Uno parece isósceles, otro es un triángulo rectángulo y el tercero es escaleno, todo chueco. Sí,
La tentación sería pensar que cada uno necesita su propia fórmula, pero no. La expresión algebraica general A igual a B por H sobre 2 funciona para todos. Es una solución de una elegancia tremenda. Vamos a ver el ejemplo. El primer triángulo tiene base de 3.4 y altura de 2.4. Primero, multiplicamos 3.4 por 2.4, que da 8.16. Ese entonces sería el área del sándwich completo, de la caja. Del rectángulo imaginario que lo contiene, sí. Y ahora lo dividimos entre 2. Y listo, 4.08. Esa es el área de nuestro triángulo. Es un proceso de 2 pasos con una lógica visual clarísima, una vez que te la explican así. Ok, el truco del rectángulo funciona de maravilla para los triángulos, pero esto me lleva a otra pregunta. Todas estas figuras tienen lados rectos. ¿Qué pasa cuando entran las curvas? Pienso en un círculo. Ahí ya no hay base ni altura, no hay lados rectos. No puedo meterlo en una caja rectangular y dividirlo entre 2. Se rompe todo el sistema. No se rompe, pero exige una herramienta nueva y mucho más sofisticada. Has llegado, digamos, al límite de la geometría de regla y compás. Para el área del círculo, la humanidad necesitó descubrir una de las constantes más famosas y misteriosas de las matemáticas, el número pi. Pi, claro. Lo que se descubrió es que existe una relación fija, una proporción divina, entre el radio de un círculo y el área que encierra. La fórmula pi por radio al cuadrado parece simple, pero esconde una idea alucinante. Pi es un número irracional, infinito y no periódico. Nos dice que para medir una forma curva perfecta necesitamos una herramienta de medición infinitamente compleja. Es el universo diciéndonos que la transición de lo recto a lo curvo no es trivial. O sea que para las figuras con lados rectos podemos usar estas relaciones bonitas y lógicas entre ellas, como la del triángulo y el rectángulo. Pero para las curvas necesitamos invocar un número casi mágico que se encarga de todo el trabajo sucio. Podrías verlo así. Y volviendo al triángulo, su simplicidad y poder son tan fundamentales que son literalmente el motor del mundo moderno de una forma que pocos imaginan. Por ejemplo, en los videojuegos y en cualquier gráfico 3D por computadora. Sí, mencionaste algo de eso al principio, que todo se reduce a polígonos, sobre todo a triángulos. Exacto, pero el por qué es lo fascinante. Cualquier superficie tridimensional compleja, desde la cara de un personaje en una película de Pixar hasta una montaña en un videojuego, se representa en la computadora como una malla de miles o millones de pequeños triángulos pegados unos con otros. Una malla de triángulos. Sí, ¿le razón? Porque 3 puntos, los vértices de un triángulo, siempre definen un plano único en el espacio. No hay ambigüedad. Un polígono de 4 lados podría doblarse por la mitad, pero un triángulo es rígido, es estable. Así que esta simple fórmula que estamos analizando, base por altura sobre 2, es la que una tarjeta gráfica está calculando millones de veces por segundo para iluminar, sombrear y renderizar cada uno de esos pequeños triángulos que componen el universo virtual que vemos en la pantalla. ¡Órale! La base de todo ese mundo es la misma idea de cortar un sándwich por la mitad. Eso es increíble. Pensar que la misma lógica que usaban los egipcios para medir sus campos de cultivo, ahora se usa para crear mundos fotorrealistas en una consola de videojuegos. El camino que recorrimos hoy es enorme. Empezamos con la idea casi infantil de contar mosaicos en el suelo. Vimos cómo esa idea se formalizó en el lenguaje del álgebra, creando herramientas universales como las fórmulas para el cuadrado y el rectángulo. Luego descubrimos el ingenioso truco visual que conecta al triángulo con el rectángulo, entendiendo que las fórmulas no son reglas arbitrarias, sino Relaciones lógicas. relaciones lógicas entre las formas. Y terminamos viendo cómo ese simple triángulo es el ladrillo con el que se construyen nuestros mundos digitales. La gran conclusión de este análisis es esa. Las fórmulas matemáticas no son recetas que hay que memorizar para un examen. Son la descripción codificada de relaciones geométricas reales, lógicas y a menudo visualmente hermosas. Entender el por qué los cuadrados, por qué multiplicar, por qué dividir entre 2, es la diferencia abismal entre solo calcular y verdaderamente comprender el lenguaje con el que está escrito el espacio. Es la diferencia entre seguir una receta al pie de la letra y entender la química de la cocina. Precisamente. Y ese entendimiento es el cimiento sobre el que se construye casi todo.
Desde la arquitectura, que calcula superficies de materiales, hasta la medicina, con imágenes de resonancia magnética que miden áreas de tejido. Todo empieza aquí, en los principios de esta modesta hoja de trabajo. Y para que la reflexión no termine aquí, dejamos una última idea en el aire. Todo lo que analizamos hoy vive en un mundo plano, de 2 dimensiones, largo y ancho. Pero, ¿cómo se extendería este concepto de llenar un espacio con unidades a un objeto en 3 dimensiones, como una caja, una pirámide o una esfera? ¿Cuál sería la unidad de medida análoga a nuestro centímetro cuadrado? ¿Y qué nombre le daríamos al cálculo de todo ese espacio tridimensional? Aprender.